buenas y bienvenidos y bienvenidas otro año más a este desafío EBAU que organiza la Universidad Europea, aunque eso sí, a partir de este año será llamado como Objetivo PAU. Espero que vengáis con muchísimas ganas, ilusión y sobre todo con muchas ganas de trabajar para así lograr el objetivo de obtener la mayor calificación posible en vuestros exámenes de acceso a la universidad. Soy Marcos García, graduado en periodismo aquí, en esta misma universidad, y también soy alumno del máster universitario de profesorado en educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. Además, seré el que esté de vuestro lado en este viaje express para lograr así que saquéis vuestro máximo potencial en este momento tan importante de vuestras vidas. Realizaremos 5 sesiones, en las cuales trataremos las 4 asignaturas troncales, que son Historia de España, Inglés, Matemáticas, ya sean aplicadas a las ciencias sociales o a las ciencias puras, y también Lengua castellana y Literatura. Asimismo, también trataremos lo que es la asignatura de Física, un grado que ofrece la Universidad Europea. Con todo esto comprendemos perfectamente por el momento en el que estáis pasando ahora mismo. Al final, este examen representa el dejar atrás una etapa de vuestras vidas que comenzó desde que erais muy pequeños para ahora dar el salto a lo que es la vida universitaria. Entonces también comprendemos que ahora mismo sintáis nervios, tensión o incluso algo de incertidumbre. Es totalmente normal. Entonces lo que pretendemos con estas 5 sesiones es que vayáis totalmente tranquilos a vuestros exámenes sabiendo que lo vais a hacer perfectamente bien y que vais totalmente preparados. Evidentemente, para poderos ayudaros en este proceso no puedo estar solo. Para eso tengo a mi lado a María José Moyano, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y también ahora mismo es profesora de Geografía, Historia y Economía en el Fontenebro International School, donde lleva más de 15 años de experiencia. Muy buenas, María José, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, si quieres comenzamos primero hablando un poco de las diferencias entre lo que es la EBAU convencional a esta PAU. Vale. Bueno, pues la verdad es que ha cambiado bastante porque hasta el momento, hasta este año, teníamos modelo COVID, donde los alumnos podían escoger de ambos bloques. El examen se estructuraba en una opción A y una opción B, con 4 temas de epígrafes en la opción A, un 30% a escoger 3, un texto de un siglo y una fuente del otro siglo, del siglo XX o siglo XIX, o viceversa. En la opción B era igual, los 4 epígrafes, a elegir 3 con un 30%, la fuente eran 2,5 puntos, también del siglo XIX o XX, y luego un tema del siglo XIX o XX. Ese tema era de 4,5 puntos y el texto también, y entonces ahora sí que vemos que ha habido cambios también en la puntuación de ese examen. Además, sobre todo, teniendo en cuenta los aspectos principales, sobre todo a tener en cuenta es que antes en la EBAU teníais 2 opciones a elegir entre la A y la B, en las cuales podíais alternar entre ambos ejercicios, y ahora sí que a lo mejor puede ser algo más difícil. El modelo de examen, recordemos que es un único modelo, en la cual podéis elegir entre algunas opciones, pero sí que es un modelo único. ¿Verdad, María José? Sí, es un modelo único, cerrado, pero bueno, dentro de lo cerrado que puede estar, tiene opciones. Entonces consta de varios temas de epígrafes, 2 del tema 1, 2 del tema 2, 2 del tema 3, en un 30%, los alumnos tienen que escoger 1 de cada tema. La fuente ha subido de puntuación, ahora son 3 puntos, con lo cual se equilibra bastante el examen, el ejercicio. La fuente son 2 fuentes, si son del siglo XIX, el tema o texto que viene a continuación serán del siglo XX o XXI, o viceversa, si la fuente es del siglo XX o XXI, los temas o textos serán del siglo XIX. La puntuación de los temas es 4 puntos, entonces se ha equilibrado mucho el examen en cuanto a 3 puntos, 3 puntos para la fuente y 4 puntos del tema. Al final, ahora siempre en historia se ha considerado que llego al examen, vomito o echo todo el contenido en el papel y ya nos quedamos tan a gustos. Pero claro, ahora mismo recordemos que la PAU se centra sobre todo en competencias, es decir, sí que habrá una parte de desarrollo, de echar todo lo que puedas y más, pero eso sí, solo son 3 puntos. Luego lo que son fuentes, comentarios de texto o tema, ya estos son 7 puntos. Entonces es un aspecto que debéis tener en cuenta muy bien a la hora de llegar al examen, porque no solamente va a ser echar todo el contenido, sino que lo que tenéis que hacer es pensar bien y utilizar bien vuestro pensamiento crítico que habéis practicado tanto durante todo este año escolar. Sí, efectivamente, porque se valora mucho la claridad expositiva
la cronología, la capacidad de síntesis, o sea, hay que tener muy claro los hechos históricos, pero situarlos en tiempo, contexto y sintetizar mucho el examen, porque a fin de cuentas van a dar 1 a 3, hora y media, y la información que hay que poner es bastante. Entonces, consejos que os puedo dar, pues sería hacer esquemas, resúmenes, esquemas clarísimos, porque el esquema va a ser el armazón, el eje vertebral sobre el que vais a poner luego vuestros objetivos y los contenidos del examen. Muy importante, líneas del tiempo, mapas conceptuales, también relacionar esos temas con imágenes, o sea, visualizar continuamente imágenes, imágenes de mapas, de las fuentes en sí, mapas, gráficos, cuadros, dibujos, caricaturas, porque de esa manera hacéis un trabajo doble, estáis asimilando los contenidos, pero también estáis asimilando lo que son las fuentes que luego os van a caer en los exámenes. Además, a la hora de estudiar, otro aspecto que podéis tener en cuenta es tener a mano escrito lo que es cada cosa, porque al final está delimitado, es decir, las cuestiones son, si no recuerdo mal, entre 10 y 15 líneas, sí, que es lo que podéis abarcar. Entonces, lo mejor que podéis hacer antes de ir al examen es tener en cuenta qué es lo que tenéis que escribir, cada tema o cada cosa a desarrollar, dejarlo bien escrito sabiendo lo que tenéis en cuenta, las líneas que tenéis que escribir. Sí, lo más importante es tener esos resúmenes mejor hechos a mano, sí, y porque así además estáis practicando y sabéis cómo tenéis que ir de rápido para llegar a finalizarlos y bueno, irlos guardando para luego repasar. Igual, los mapas conceptuales, ideas, a la hora de estudiar sí que hay que tener muy en cuenta, dejar todo hecho a mano, no lo hagáis a ordenador, recordad, porque al final vuestra letra a la del ordenador puede variar muchísimo, entonces eso es lo más importante también a la hora de estudiar. Sí, los mapas. Tenerlos guardaditos a mano, ir repasar periódicamente, porque si os dais atracones, pues al final vais a tener errores, porque es demasiada información, mucha fecha, mucho nombre, no vais a poder asimilar todo. Otro aspecto igual, normalmente en bachillerato, secundaria, estamos acostumbrados a que 2, 3 días antes, una semana incluso, nos demos todo ese atracón de estudio que al final no suele ser lo más apropiado. Entonces, repasar periódicamente, porque al final nos olvidamos de esos contenidos o por lo menos no los recordamos igual. Entonces, sí que es bueno repasarlo, apuntarlo y dejarlo bien organizado, sabiendo que cuando llegue el examen tenéis que poner mucha información. También importante consolidar, quiere decir, muchas veces en historia es tanta la información que a veces, bueno, pues yo lo sé por mis alumnos que dicen, qué horror, no aguanto este epígrafe, no aguanto la fecha, no aguanto los nombres. Bueno, no estéis horas estudiando una cosa que a fin de cuentas nos entra igual que otra. Entonces, consolidar y estar seguros de lo que lleváis. Hay que tenerlo muy en cuenta. Luego, bajo mi humilde experiencia, sobre todo estudiando historia, yo iba hacia el examen diciendo, voy a soltar todo lo que pueda, y es que no es así. O sea, muchas veces más contenido no significa que sea mejor. Es decir, comprender también los contenidos, no solamente memorizarlos y saber qué tienes que decir, que si te preguntan una cuestión, tú sepas decirla. Entiende lo que dices perfectamente, eso es importantísimo, sobre todo en este tipo de exámenes que fomenta lo que es la comprensión lectora y el pensamiento crítico. Sí, tener las ideas claras, claro el orden, clara la cronología, poder hacer un examen tranquilo, pero un examen claro, legible. Por ejemplo, el que sea un examen limpio ya dice mucho. Eso sí, también un aspecto a comentar es la visualización de lo que son vídeos, ¿verdad, María José? Efectivamente, es muy importante porque hay además muchísimas cosas que se pueden ver. Hay vídeos de historia de España desde la prehistoria hasta la transición, que son de 10 minutos, con lo cual está muy bien también para estudiar, ver imágenes y asociar. Claro, hay también un documental de Radio Televisión Española de Memorias de España que es maravilloso. Lo que pasa es que cada capítulo dura 50 minutos, pero a lo mejor algo que queréis visualizar más porque no entendéis bien, pues también lo podéis hacer. También eso es importante para que calen más esos contenidos. Perfecto, pues ya con estos consejos que os hemos dado para estudiar, yo creo que vais de sobra para, primero, tener en cuenta una buena base. Ahora, si quieres, María José, vamos a explicar ya cómo funciona el examen de Historia de España. Vale, muy bien. Pues si veis, el examen tiene 3 partes. Una parte de cuestiones. La parte A son cuestiones o los llamados epígrafes, que hay que resolver. Normalmente es en 10 o 15 líneas, pero cierto que a veces en algunos es inviable.
porque han unido varios, por ejemplo, de Carlos y Felipe II, los Austrias mayores, entonces si quitas mucha información, pues no vale. Entonces a veces son más largos. Pero bueno, esos van a ser, como he dicho antes, esa opción A son 2 epígrafes del primer tema, 2 epígrafes del segundo y 2 del tercero. Y tienen que escoger uno de cada tema, un 30%. Es decir, que tienen 3 preguntas, las cuales tienen que ir escogiendo uno de 2. Tienen 6 epígrafes para elegir 3. Vale, efectivamente, sí. Perfecto. Parte B, la fuente, 3 puntos, 0,5, hablar de una clasificación de la fuente, de lo que se ve y de comentar esa fuente. Ahí es importante que comentéis pues los mapas, si son de relleno, de símbolos, etcétera, clasificar el mapa, ver la leyenda. Es decir, no podéis ir directamente a la teoría, sino comentar lo que estáis viendo. Después ya os hará una pregunta directa sobre la relación de esa fuente con la teoría. Y entonces la fuente, si son 2 fuentes, a elegir una. Las fuentes pueden ser del siglo XIX, las 2, o del siglo XX o XXI. ¿Vale? No hay diferencia de 20 o 19 o 21. O sea, son las 2 del mismo siglo. Está bien claro, entonces. Sí. Y luego el punto C es tema o texto. Son 4 puntos, pues también son de un solo siglo. Serían, o sea, si son de la fuente ha sido del siglo XIX, pues el tema y texto son del siglo XX o siglo XXI y viceversa. Vale, entonces a la hora de seleccionar los temas y textos está bastante claro cómo hacerlo. Entonces, de resumidas cuentas, está dividido en 3 partes. La primera serán las cuestiones en las cuales tendréis que desarrollar en una extensión de 10 a 15 líneas. La segunda parte y tercera parte será ya más relacionada con esas competencias y ese pensamiento crítico donde los estudiantes tendréis que explayaros, saber pensar y saber analizar perfectamente ya sea fuente, texto o el tema. Sí, la fuente son 5 líneas más o menos para la primera parte, que es 0,5 puntos, y después para la segunda parte relacionada con la teoría son unas 25 líneas. Ahí tenéis que tener la capacidad de sintetizar bastante. Eso es muy importante, la capacidad de sintetizar en este examen es primordial. Al final no os van a dar como en clase os dan más folios, no, aquí tenéis un espacio y tenéis que organizarlo muy bien, que ese es un tema que yo creo que deberíamos tratar muy importante, que es que se organicen el espacio que tengan para cada pregunta. Efectivamente. Más o menos, ¿cuánto deberían ¿Cuánto? de Pues tener? Más o menos media hora para los epígrafes, para los 3 epígrafes, 15-20 minutos, depende de la fuente y la relación que tenga con la teoría, y el resto para el tema o texto. Porque de ese tiempo yo dejaría 5 minutos para escoger bien y tener claro lo que vais a redactar del ejercicio, y otros 5 minutos al final para repasar ortografía, tildes, fallos, etcétera. Otro aspecto muy importante, ya aclarado cómo es la estructura del examen de Historia de España, lo más importante, luego ya al finalizar, bueno, y durante el examen, tener mucho cuidado con la limpieza del examen. Ser muy limpios, esto los examinadores lo tienen muy en cuenta, ¿verdad, María José? Sí, sí, la verdad es que es muy importante cuando uno corrige un examen ver el examen limpio, porque eso dice mucho, eso ya está dando puntuación, es decir, que tenga márgenes, que tenga una letra clara, legible, que no utilicéis expresiones vulgares, que sea algo, pues eso, dentro del lenguaje histórico. O sea, tiene que ser un examen bastante claro y relacionado con los hechos históricos, cronología fundamental también que pongáis, y el espacio temporal es muy importante. Luego, en cuanto a lo que es la limpieza del examen, también muy importante, si vais a utilizar un tamaño de letra que siempre va a ser el vuestro, no variéis por el hecho de que es que me paso una línea o es que no llego a las 10 líneas. No hagáis eso porque al final estropea mucho lo que es esa visión del examen. Tened mucho cuidado, siempre poned lo mismo. Si os pasáis una línea o algo de eso, no os preocupéis, intentad eso sí estar en ese límite, pero no hagáis cambio de tamaños de letra porque no tiene ningún tipo de sentido. Luego otro aspecto importante que muchas veces nos olvidamos es la ortografía y las tildes. ¿Hasta cuánto pueden quitar ahí? Pueden quitar hasta un punto, las 2 primeras no se cuentan, si son repetidas se cuenta como una, pero a partir de eso ya se empiezan a contar y se puede quitar un punto, y eso bueno, es bastante en el examen.
Al final en vuestra época, bueno, en vuestra época la estáis viviendo ahora mismo. En los exámenes con vuestros profesores muchas veces os han perdonado lo que son faltas ortográficas e incluso muchísimas tildes. Entonces tened mucho cuidado porque un punto en selectividad es que es muy importante. También muy importante la claridad a la hora de exponer los contenidos, es decir, que sigan una línea, porque a veces con los nervios se olvida alguna cosa. Bueno, pues podéis añadir al final un asterisco, pero intentar que sea claro, o sea, que tenga un seguimiento, no paséis de un lado a otro, que eso pasa muchas veces, sí. Y eso también al corrector no le gusta nada. También importante, volviendo a la limpieza, pues si tenéis que subrayar algo, no hagáis un tachón, un borrón que queda tan feo, sino una línea fina, o también se puede usar tipes, claro, que se vea bien, efectivamente. Luego, ya por último, puede parecer algo muy evidente, pero siempre es bueno mencionar estas cosas, porque además yo hice selectividad hace poco y compañeros sí lo tenían en cuenta, que es no hagáis ningún tipo de dibujo, figura en el examen, porque sí, a veces os puede sobrar tiempo y decís, pues hago un dibujito aquí en la esquina. No hagáis eso, recordad que es un documento oficial, que luego va a ser corregido y este tipo de tonterías no podéis tenerlas en cuenta. Bueno, creo que os he puesto un modelo de examen bastante bonito, asequible, y espero que lo hagáis y os lo pueda corregir y os animo a ello. Bueno, os voy a decir las preguntas. En las cuestiones o epígrafes he alternado preguntas más largas, epígrafes más largos con más cortos. Entonces he puesto paleolítico y neolítico, que sé que os gusta muchísimo, pueblos prerromanos y las colonizaciones de los pueblos mediterráneos. Del segundo tema, Al-Ándalus, evolución política, y los reinos cristianos, evolución de la reconquista y organización política. La verdad aquí es que si os sabéis uno, vais a saber responder al siguiente perfectamente. Con respecto al tercer tema, he puesto los Austrias del siglo XVI, política interior-exterior, o sea, Carlos I y Felipe II, y uno más cortito que es sociedad, economía y cultura de los siglos XVI y XVII, que este es nuevo del temario del año pasado, que se modificó. Vale. En cuanto a las fuentes, pues he puesto la de los fusilamientos del 3 de mayo, sería hablar de la fuente y después como tema comentar la guerra de independencia. Que bueno, ahí podéis sintetizar, podéis empezar desde el principio hablando de la guerra de independencia o también desarrollar más las etapas. Y la segunda fuente que he puesto es una caricatura de la Primera República, de la revista La Flaca, y el tema correspondiente, pues la Primera República, que tampoco me parece demasiado largo y se puede sintetizar bien en esa fuente. Es un tema sencillo, sí. Claro. Lo pueden hacer. Con respecto a la parte C, que es el texto, he puesto el texto de Primo de Rivera, también bastante fácil. Muy importante aquí en el texto, cuando hagáis la resolución, 0,5 puntos, resume con concisión y claridad el texto. Ahí tenéis que clasificarlo, el texto, es decir, texto primario, secundario. Normalmente los textos de EBAU son primarios, de PAU son primarios. Entonces, texto primario, carácter político, jurídico, etcétera, origen, destinatario, hay que clasificarlo en ese resumen. Después las ideas, ahí se tienen muy en cuenta pues cómo contextualizar las ideas, qué puedes sacar las ideas, qué razonas del tema, y luego tiene la tercera parte que es la teoría relacionada con ese texto. Y con respecto al tema, que también son 4 puntos, pues he puesto la guerra civil, historiografía, que también es una parte nueva del temario que se puso el año pasado, historiografía del conflicto y desarrollo de la guerra y consecuencias. Bueno, pues es un examen evidentemente muy completo y por supuesto muy bonito, como bien explica María José. Pues bien, ya sabiendo cómo funciona el examen, la estructura, consejos que os hemos dado, ahora ya podéis hacer este examen y mandarlo al correo que estaréis viendo ahora mismo en pantalla, que es ebau@universidadeuropea.es. Recordad, ebau con V. Ahora lo podéis mandar, María José lo mirará perfectamente, lo corregirá para que tengáis en cuenta cómo hacer bien el examen y con esto vais totalmente preparados para vuestro examen. Id tranquilos que lo vais a hacer fenomenal y nos vemos próximamente con lo que es la corrección.